Hola hermanos, del día de hoy, 13 de agosto del 2021, es viernes de la 19ª semana del tiempo ordinario. Antes que alguno me vaya a decir, padre, día de mala suerte porque es viernes 13, bueno, si usted está viviendo en el mundo hispano, tranquilo que el viernes 13 es día de mala suerte para el mundo anglosajón. O sea, es para Estados Unidos, para Inglaterra, ya es día de mala suerte. Locura esto, realmente que no. Ninguna de estas cosas se da. Todos los días son días de Dios y debemos vivirlos. No existe la suerte, lo que existe es el amor, el empeño y sobre todo la providencia divina. Bueno, hoy es día, fíjense, ay Dios mío, de San Hipólito y San Ponciano. Ponciano fue papa a partir del año, algunos dicen 230, otros dicen 231, realmente es más o menos 231. En un momento dificilísimo porque la iglesia está viviendo un cisma. Desde el papa anterior había un sacerdote en la ciudad de Roma que se llamaba Hipólito y este bendito, él quería ser el papa, y entonces resulta ser que no acepta la elección de Ponciano y alma un relajo con esto, ¿no? Mientras tanto, Ponciano sigue gobernando la iglesia de una manera, hombre, tratando de llevar adelante las cosas, señala algunos errores de fe, algunos errores, algunas herejías, incluso se llega a decir que era amigo del emperador. Pero cuando cambia del emperador, cuando matan al amigo de él, entonces ahí él va al destierro. Y lo mandan allá a las minas de sal a trabajar en Cerdeña y adivinen a quién mandaron con él. Mandaron a Hipólito también. Y entonces, estando allá, en el sufrimiento, en la lucha, se volvieron amigos y se reconciliaron. Y entonces el primer gran cisma de la historia, el primer cisma que dividió pues la iglesia de Roma y que genera un antipapa, porque Hipólito se consideraba papa, termina resolviéndose en el amor y en el martirio mutuo. Se dice que fueron martirizados en noviembre, 19 de noviembre del año 235, pero ya reconciliados. Además, se dice también que el Papa Ponciano, San Ponciano, fue el primer papa que renunció en la historia. Pensemos en Benedicto XVI, ¿no? Sin duda. En fin, en Celestino. Bueno, igual, es que estoy aquí pensando en todos los que han renunciado a lo largo de la historia. Algunos piensan que no debe, pero se llega a dar el caso, ¿no? Y en el caso de él, el papa que le siguió fue Antero. Y ya, pero reconciliados. Y ustedes dirán, ¿cómo se puede considerar santo a este bendito Hipólito? Pues aunque no lo crean, claro que sí, porque él sufrió un vuelco del corazón, una conversión, el sufrimiento, el dolor lo hizo cambiar. Ay, a veces el dolor nos hace cambiar tanto, ¿no? Ojalá aprendiésemos de él. Bueno, vamos a otra historia, ¿sí? La historia del pueblo de Israel, capítulo 24 del libro de Josué, versículos del 1 al 13. En aquellos días Josué convocó en Siquem a todas las tribus de Israel y reunió a los ancianos, a los jueces, a los jefes y a los escribas. Cuando todos estuvieron en presencia del Señor, Josué le dijo al pueblo, esto dice el Señor Dios de Israel. Al otro lado del río Éufrates vivieron hace tiempo sus antepasados, hasta la época de Terah, padre de Abraham y de Nahor, y adoraban otros dioses. Yo saqué a su padre Abraham del país de Mesopotamia y lo conduje a la tierra de Canaán. Le di por hijo a Isaac y multipliqué su descendencia. A Isaac le di por hijos a Jacob y a Esaú. A Esaú le di en propiedad la montaña de Seir. Jacob y sus hijos se fueron a Egipto. Envié después a Moisés y a Aarón y castigué a Egipto con señales prodigiosas. Luego los saqué de allí a ustedes y a sus padres y llegaron al mar. Los egipcios persiguieron a los padres de ustedes con carros y guerreros hasta el Mar Rojo. Ustedes clamaron entonces al Señor, el cual tendió una densa niebla entre ustedes y los egipcios, e hizo caer sobre ellos el mar que los cubrió. Con sus propios ojos vieron ustedes lo que hice con Egipto. Luego vivieron largo tiempo en el desierto. Los introduje después en la tierra de los amorreos, que habitaban al otro lado del Jordán. Ellos les declararon la guerra y yo los entregué en las manos de ustedes. Los destruyeron y ocuparon su tierra. Después se levantó Balac, hijo de Zippor, rey de Moab, para pelear contra Israel, y mandó llamar a Balaam, hijo de Beor, para que los maldijera. Pero yo no quise escuchar a Balaam, que no tuvo más remedio que bendecirlos, y así los libré de las manos de Balac. Pasaron ustedes el Jordán, llegaron a la región de Jericó. La gente de Jericó les hizo la guerra, igual que los amorreos, los pereceos, los cananeos, los hititas, los girgaseos, los giveos y los jebuseos. Pero yo los entregué en las manos de ustedes. Mandé delante de ustedes avispas que expulsaron antes de que ustedes llegaran a los dos reyes de los amorreos. Eso no se realizó ni con las espadas ni con los arcos de ustedes. Finalmente les he dado una tierra que no han cultivado, unas ciudades que no han construido y en las que sin embargo habitan. Les he dado viñedos y olivares que no habían plantado y de los que ahora se alimentan. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Bueno.
Esta síntesis de la historia de la salvación es preciosa realmente. Fíjense dónde están reunidos, partamos de ahí, están en Siquem. Siquem fue el lugar donde llegó Abraham. Ahí estuvo el pozo de Abraham y luego el pozo de Jacob. Ahí se acuerdan, será lo del sueño de Jacob y la escala, es en Siquem, ¿no? Siquem es más o menos el centro, lo que sería en tiempos del Señor Jesús Samaria, ¿no? En el centro de la Tierra Santa, en el centro de Israel. Y claro, convoca a todas las tribus. Es una reunión casi litúrgica, ¿no? Todos estaban ahí presentes. Y luego empieza la historia de la salvación. Muy resumida, muy linda, pero en todo es Dios. Yo lo saqué, yo lo llevé, hice salir a Abraham de... O sea, toda la historia, ¿no? Cómo se va entretejiendo. Una historia de una familia que desemboca en este momento. Claro, mañana vamos a escuchar para qué fueron convocados, cuál es la decisión, porque aquí lo que viene es la renovación de la alianza. O sea, todo lo que Dios ha hecho. Claro, esta también es una visión histórica idealizada, ¿no? Iba a decir cristianizada, pero no se puede decir cristianizada, ¿no? Es judaizada, en el sentido de que lo que está detrás es algo que no ocurrió. O sea, la lucha por conquistar la tierra santa. Miren, ayer hemos leído el capítulo 3 de Josué y hoy nos saltamos hasta el capítulo 24. O sea, pero estos capítulos que están en medio, estos 21 capítulos, nos hablan de una lucha. Es que no fue fácil la conquista de la tierra santa. Pero con la mano de Dios todo es posible. Eso es lo que está detrás. Hacer la relectura de la historia a partir de Dios. No de nuestros sufrimientos, sino de la misericordia de Dios. Es difícil, ¿no? Claro que lo es. Si yo leo la historia de mi familia, mi historia personal, la historia de mi comunidad, la historia de mi parroquia, la historia de mi país, la historia de mi diócesis, desde esa perspectiva, de repente me daré cuenta que donde yo miré que la cosa era infranqueable, insuperable, completamente me sentía derrotado, pero ahí estaba Dios. Vamos al Evangelio. Ay, Dios mío. Capítulo 19, versículos del 3 al 12 del Evangelio de Mateo. En aquel tiempo se acercaron a Jesús unos fariseos y para ponerle una trampa le preguntaron, ¿le está permitido al hombre divorciarse de su esposa por cualquier motivo? Jesús le respondió, ¿no han leído que el Creador desde un principio los hizo hombre y mujer y dijo, por eso el hombre dejará a su padre y a su madre para unirse a su mujer y serán los dos una sola cosa? De modo que ya no son dos, sino una sola cosa. Así pues, lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Pero ellos replicaron, entonces, ¿por qué ordenó Moisés que el esposo le diera a la mujer un acta de separación cuando se divorcia de ella? Jesús les contestó, por la dureza de su corazón. Moisés les permitió divorciarse de sus esposas, pero al principio no fue así. Y yo les declaro que quien quiera que se divorcie de su esposa, salvo el caso de que vivan en unión ilegítima y se case con otra, comete adulterio. Y el que se case con la divorciada también comete adulterio. Entonces le dijeron sus discípulos, si esa es la situación del hombre con respecto a la mujer, no conviene casarse. Pero Jesús les dijo, no todos comprenden esta enseñanza, sino solo aquellos a quienes se les ha concedido. Pues hay hombres que desde su nacimiento son incapaces para el matrimonio, otros han sido mutilados por los hombres, y hay otros que han renunciado al matrimonio por el reino de los cielos. Que lo comprenda aquel que pueda comprenderlo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, dejamos atrás el capítulo 18 con los consejos de la vida fraterna y entramos ahora a los conflictos provocados por las trampas. Aquí nos dice claro que los fariseos le tendieron una trampa, le pusieron una trampa. ¿Dónde está la trampa? Ok, en tiempos del Señor Jesús existían las escuelas rabínicas y entonces el machismo existía en todos lados. El machismo judío está clarísimo, ¿no? Y aquí hay una reivindicación de la mujer. Que la mujer no puede ser desechada por cualquier razón, no puede ser repudiada, que es el término legítimo que debería de ocuparse aquí, no es divorciada, la palabra divorcio es una palabra moderna, pero es eso, el repudio, el rechazo. Entonces había una escuela rabínica, la del Hillel, que decía, multiplicaba los motivos. Este era más machista que si a la mujer se le quemaba la comida, vámonos para su casa, mijita. Que si había, no sé, cualquier cosa, que no me gustaba un lunar que tenía, que caminaba raro, a mí se va para su casa. Una cosa extraña esto, ¿no? Y estaba la otra escuela, que era la del Shaddai, o Shammai, dicen algunos, que decía no, solo en caso de adulterio, solo en caso de porneia, es lo que dice el término griego, que de ahí viene la palabra pornografía. Bueno, fíjense ustedes, ¿qué hace Jesús? Frente a esto, no es que no es el plan de Dios. El plan de Dios es que el matrimonio es sagrado. La unión entre un varón y una mujer es sagrada. Con eso no se juega. Lo que Dios ha unido, que no lo separe. Lo que Dios ha unido, porque hay algunas uniones que no son según Dios. Eso también hay que decirlo, ¿no? Pero lo que Dios ha unido, cuando el proyecto es un proyecto de amor, una complementariedad entre el varón y la mujer, óiganme,
Y aquí no estamos, cuidadito y me salen con ideología de género o todas estas locuras que van surgiendo poco a poco y que nos están queriendo imponer. A mí me llama la atención, ¿no? Por ahí leí ayer un mensaje que si usted le dice a uno negro, es xenófobo. Si usted le llama a alguien, a una mujer, usted es machista, y así, ¿verdad? Pero se le puede insultar a la Virgen, podemos insultar al Papa, y eso es libertad de expresión. No, señor, tampoco, pues. O sea, tenemos que respetar, claro que vamos a respetar. La dignidad de toda persona viene respetada siempre, pero exigimos que nos respeten también. Exigimos que nos respeten. Y si la iglesia quiere seguir enseñando que la única manera legítima, natural, querida por Dios, para la unión es entre el varón y la mujer, no entre varón y mujer, o a saber qué y a saber qué, lo sentimos mucho. Respeten que nosotros enseñemos esto. Y respeten que digamos que esto es lo que naturalmente debe hacerse. ¿Por qué? Porque ¿para qué está el matrimonio? ¿Cuál es la función de la vida matrimonial? Una, la unión de la pareja, primera. Segunda, la procreación. Y entre varón y varón no puede haber procreación, y entre mujer y mujer no puede haber procreación, y entre LGTBX, YZK, ahora le ponen un más, ¿no? Tampoco. O sea que seamos honestos en esto, respeten que también nosotros tenemos el derecho de defender la familia y a defenderla en toda su propiedad. Nos pueden poner todas las trampas que quieran y pueden apelar a todo el sentimentalismo detrás de esto, pero el amor, cuidado, le están llamando amor a una cosa que no es amor. El amor es fecundo. El amor siempre produce algo más, produce algo nuevo. ¿Right? Y ahí es donde está el gran problema. Pero vuelvo. Y luego está la reacción de los discípulos, ¿no? Que quizás para mí es la más dura, ¿no? Hay una reacción más de los fariseos. Ay, entonces, ¿por qué Moisés permitió el acta de repudio, no el libelo de repudio? Por la dureza de corazón de ustedes, les dice el Señor Jesús, por no decirles otra cosa. Y pues yo les hubiera dicho, por brutos que son ustedes, y por testarudos, y porque ustedes sencillamente son tan machistas. Y entonces tuvo que buscarse una vía media, pero no. No, Jesús dice, ese no es el proyecto de Dios. Ahora, la respuesta de los discípulos es la que a mí me duele, ¿no? Ay, entonces no vale la pena casarse. Ay, Dios mío, y entonces usted, ¿para qué se casa? ¿Es un egoísta buscando su propia satisfacción, buscando su propio bienestar o su propio bien? Entonces no entendió lo que era el matrimonio. Y por eso inmediatamente Jesús explica, es que el matrimonio es una vocación. Hay algunos que no nacieron para casarse y otros que sí nacieron para eso. Hay otros que consagran su vida por el reino de los cielos. O sea, también es legítimo, ¿no? El celibato sacerdotal y demás. O sea, o la castidad como voto de parte de los religiosos y religiosas. O sea, es que es una vocación. Usted no me puede venir a decirme que aquella actriz, aquel actor que ha andado casándose y va pasando de novio en novio, de novia en novia, eso, dígame, ¿dónde está eso? O sea, ¿a dónde lo lleva? Eso es un resquebrajamiento. Usted no es un objeto. No, no, no. Usted hay que tener la vocación a la vida matrimonial. Y eso es lo que muchas veces fallamos. La pastoral matrimonial es de lo más delicado, pero también de lo más importante. Bueno, les invito a hacer oración. Sin el Espíritu Santo, Dios está lejos. Cristo permanece en el pasado, el Evangelio es letra muerta. La Iglesia, una simple organización. La autoridad sería dominación. La misión, una propaganda. El culto, una evocación. Y el actuar cristiano, una moral de esclavos. Pero con la presencia del Espíritu, el cosmos se eleva y gime en el parto del reino. Cristo resucitado está presente. El Evangelio es potencia de vida. La Iglesia significa la comunión trinitaria. La autoridad es un servicio de liberación. La misión es un Pentecostés. La liturgia una memoria y anticipación. El actuar humano se deifica. Amén. El Señor esté con ustedes. Le bendiga a Dios por intercesión de San Pociano y San Hipólito, el que es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y su bendición descienda y les acompañe siempre. Un feliz viernes para todos.